En el funeral de mi marido, mientras todos lloraban desconsolados, mi nuera miraba el reloj, como quien espera la hora exacta para terminar lo que empezó en secreto. Esa tarde, rodeada de flores marchitas y rezos mecánicos, descubrí que el verdadero luto no estaba en el cementerio, sino en las mentiras que me habían rodeado durante años. Lo que empecé a ver ese día me llevó a una verdad tan oscura que no solo destruyó mi matrimonio, sino todo lo que quería saber sobre mi propia familia antes de contártelo todo. Quiero invitarte a quedarte hasta el final de esta historia. Si te gustan los relatos intensos, llenos de traición, secretos familiares y venganza, te invito a apoyar este canal. Suscríbete, deja tu pulgar arriba y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas y qué harías tú en mi lugar. Ahora sí, escucha con atención, porque esto que voy a contarte es la historia de cómo, siendo una viuda de 69 años, me negué a seguir siendo ingenua. Nunca imaginé que, el día del funeral de mi esposo, el hombre con quien compartí 48 años de mi vida, yo no podría llorar, no porque no lo quisiera, lo amé con una devoción que a veces rozaba la idiotez. No porque su ausencia no me desgarrara, porque desde que su corazón dejó de latir, la casa se volvió un cascarón vacío. No lloraba, porque algo más fuerte que el dolor comenzó a arderme en el pecho. Fue cuando vi a mi nuera mirarse el reloj por 10ª vez. Estábamos en la iglesia. El ataúd frente al altar, las velas consumiéndose despacio. El olor a incienso mezclado con el perfume barato de algunas señoras. Yo estaba sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas, mientras mi hijo Sergio, a mi lado, tenía los ojos hinchados y rojos, la mandíbula apretada, el cuerpo rígido. Él sí lloraba como un niño. Sollozaba, respiraba entrecortado. Pero aún así, entre lágrimas, lanzaba miradas rápidas hacia su esposa, Valeria, mi nuera. Tenía el ceño fruncido, pero no de tristeza. Se movía en el banco, cruzaba y descruzaba las piernas, apretaba el bolso, deslizaba los dedos nerviosos por la pantalla del teléfono. Y volvía a mirar el reloj 1, 2, 3 veces. Perdí la cuenta. Mi marido Héctor todavía no había sido llevado al cementerio y ella ya parecía contar los minutos para marcharse. No era abatimiento, era impaciencia, como si el funeral le estorbara para algo más importante. Sentí un escalofrío, ese que una mujer de mi edad reconoce enseguida. El de cuando la vida está a punto de arrancarte la venda de los ojos a la fuerza. Durante la misa, mi mente iba y venía. Una parte de mí escuchaba las palabras del sacerdote, hablaba de la misericordia, del descanso eterno, de la vida que continúa. Otra parte clavaba la mirada en Valeria y repetía en silencio: algo no está bien, algo no encaja. Mis manos temblaban sobre el vestido negro. Podía ser simple incomodidad, me decía. Podía ser que el dolor la estuviera volviendo ansiosa. Podía. Pero mi intuición, esa que se afila con los años y las decepciones, me gritaba que no. Cuando el sacerdote pronunció el podéis ir en paz, Valeria ya tenía el bolso sobre las rodillas. Se levantó casi antes que nadie. ¿A dónde vas?, le susurró Sergio con la voz rota. A estirar las piernas, contestó ella, sin mirarlo. Mentira. Lo supe en el acto. Se escabulló por un lateral de la iglesia, con pasos rápidos que intentaba disimular. Yo la seguí con la mirada. Tomó la salida hacia la parte trasera del cementerio, donde casi nadie va, y entonces lo decidí. Tenía que seguirla. Me levanté despacio. Parecía solo una viuda más que necesitaba aire. Nadie me prestó atención. Ni siquiera mi hijo, que se arrodilló frente a la tumba, donde empezaban a bajar el ataúd de su padre. Por dentro, sin embargo, no era una viuda frágil. Era una mujer en pie de guerra. Salí al cementerio. El viento frío movía las flores y los listones de las coronas. Alcancé a ver a Valeria avanzando por el sendero de grava, mirando hacia los lados como si temiera que alguien la observara. Caminaba demasiado rápido para alguien que solo iba a estirar las piernas. Cuando pensó que estaba sola, sacó su teléfono, marcó un número y habló en voz baja. Ya salí. Voy en camino. ¿En camino a dónde?, pensé, con un nudo en el estómago. ¿Qué podía ser tan urgente el día del funeral de su suegro? Un taxi se detuvo junto a ella. Subió sin dudar. Por un segundo sentí que la perdía. Pero a veces la vida, cuando quiere que descubras la verdad, te coloca las piezas donde las necesitas. Justo detrás se acercó otro taxi, casi vacío. Levanté la mano. ¿Puedes seguir aquel taxi?, le pedí al chofer, señalando el auto donde iba Valeria. El hombre me miró por el espejo retrovisor.
¿Algún problema, señora? Necesito respuestas, dije simplemente. Solo sígalo, por favor. Él encogió los hombros y arrancó. Valeria miraba cada tanto por la ventanilla trasera del taxi que la llevaba. Cada vez que giraba la cabeza, yo me agachaba un poco. Los años me habían quitado rapidez, sí, pero me habían regalado paciencia. Y la paciencia, cuando se busca la verdad, es un arma poderosa. Después de unos 15 minutos, el taxi donde iba mi nuera se detuvo frente a un edificio gris discreto, de esos que nadie recuerda después de pasar por delante. El nuestro se detuvo unos metros atrás. Aquí es, murmuró el chofer. Le pagué y bajé con el corazón desbocado. No me acerqué mucho. Me escondí detrás de un árbol, observando. Valeria se bajó del taxi, miró el reloj otra vez y se dirigió directa a un timbre. No dudó ni un segundo. Tocó como quien conoce de memoria el lugar. La puerta se abrió, un hombre joven apareció en el umbral. No era un pariente, no era el dueño del edificio. Tenía la camisa mal abrochada, el cabello revuelto y una sonrisa ladeada que me revolvió el estómago. Él la tomó del brazo como quien recibe a un amante habitual. Ella entró sin decir palabra. La puerta se cerró. Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en el árbol. Mientras enterrábamos a mi marido, mi nuera se apresuraba a reunirse con otro hombre. Pero no fue eso lo peor. Me acerqué un poco, pegándome a la pared del edificio. Una ventana del primer piso estaba entreabierta. De allí salían voces. Contuve la respiración y escuché. Tenía que venir, decía Valeria, agitada. Héctor murió hoy. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que todo salga a la luz. La voz del hombre sonó grave, tranquila. Demasiado tranquila. Mientras nadie encuentre el documento, estamos a salvo. Sentí que el aire se me cortaba. ¿Qué documento? ¿A salvo de qué? ¿Y la vieja? Preguntó él, con desdén. ¿Sospecha algo? Valeria soltó una risita nerviosa. Isabel es ingenua. Solo piensa en el luto. Ella no ve nada. Me ardieron los ojos. La vieja ingenua era yo. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró y se encendía al mismo tiempo. No sabía todavía qué escondían, ni qué documento los ataba, pero supe algo con absoluta claridad. Habían subestimado a la persona equivocada. Seguí pegada a la pared, con las manos frías, intentando escuchar más. La ventana entreabierta dejaba escapar retazos de conversación. Pero no todo. Dentro se oyeron pasos, muebles arrastrándose. Una silla golpeando el suelo. Te dije que no vinieras hoy, gruñó el hombre. Un funeral deja a todo el mundo alerta. Precisamente por eso, susurró Valeria. Nadie sospecha de una nuera que sale a llorar a escondidas. Cerré los ojos. El descaro me revolvía las entrañas. Quise acercarme un poco más, pero en ese momento un coche frenó de golpe en la esquina. Me agaché detrás de un contenedor de basura, con el corazón golpeándome el pecho. Un hombre bajó del auto. Lo conocía, era Damián, el vecino de Valeria y Sergio. Siempre demasiado amable, siempre demasiado disponible, siempre casualmente en el edificio cuando ella llegaba sola. No podía ser coincidencia. Damián tocó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Entró sin vacilar, como quien ya forma parte del grupo. 3 personas. Mi nuera, un hombre desconocido y un vecino que se metía demasiado en la vida de mi hijo. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, aunque aún no sabía qué imagen dibujaba. Esperé unos minutos, vigilando la calle. Nadie más entró, nadie salió. Me escabullí por un lateral del edificio, buscando otra ventana, otra rendija. En un costado, encontré una escalera de servicio que daba a un pequeño rellano. Desde allí alcanzaba a ver una ventana más alta. Con la cortina mal corrida, mis rodillas protestaron cuando apoyé el pie en el primer escalón. Ya no tenía 20 años, pero la rabia rejuvenece de maneras extrañas. Subí despacio, apoyando las manos en la pared áspera. Al asomarme, los vi. Valeria estaba de pie junto a una mesa. Tenía los ojos hinchados, sí, pero no de llanto sincero, sino de angustia. Se limpiaba las lágrimas a cada rato, como si le estorbaran, para seguir hablando. Frente a ella, el hombre joven, que ahora supe se llamaba Nicolás. Golpeaba la mesa con el puño. Te estás poniendo histérica, dijo. Te dije que, mientras el documento no aparezca, estamos protegidos. ¿Y si alguien revisa las cuentas? Sollozó Valeria. Héctor confió demasiado en mí. Su esposa es terca. Me miró raro en el funeral. Siento que me siguió. Mi corazón dio un vuelco. Tenía razón. Me había visto, no exageres, intervino Damián, sentado en una esquina, con una calma que me heló. Esa mujer está destrozada.
No va a descubrir nada. Solo quiere llorar y rezar. Se referían a mí como si fuera un estorbo, un mueble, una viuda más. El desprecio en su voz me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No lo entiendes, dijo Valeria, al borde del ataque de nervios. Si encuentran ese sobre, si descubren las transferencias, si saben quién soy realmente. Estamos acabados. Esa frase se quedó suspendida en el aire. Si saben quién soy realmente, no era solo una infiel. Había algo más. Me deslicé hacia abajo con cuidado. Las piernas me temblaban tanto que temí caer. Necesitaba aire, espacio. Fui hasta el final de la calle y me apoyé en una pared, respirando hondo. El dolor por la muerte de Héctor ya era una roca en mi pecho, pero ahora se sumaba una nueva carga, la traición. Y no solo de mi nuera, sino de mi propia cejera. 3 semanas antes, recordé haber visto a Héctor en la cocina con un sobre amarillo en la mano. Valeria estaba frente a él, con una sonrisa que ahora entendía. No era cariño, era una máscara. Cuando entré, el sobre desapareció como por arte de magia. Aquella noche, incapaz de dormir, lo busqué en el escritorio de mi esposo. Revisé cajones, papeles, su chaqueta, pero no encontré nada. Pensé que eran imaginaciones mías. Decidí no insistir. Ahora, frente a ese edificio gris, entendí que ese sobre era el famoso documento, y que no había desaparecido. Alguien lo había escondido con desesperación. Volví a casa caminando como un fantasma. La ciudad se veía igual, autos, semáforos, gente con bolsas de mercado. Pero para mí todo había cambiado. Sentía que pisaba una realidad que ya no conocía. Al abrir la puerta, el olor de Héctor me golpeó. Su taza de café cejía sobre la repisa. Su abrigo estaba colgado en el mismo lugar donde lo dejó la última vez. Esa normalidad me dolió más que cualquier grito. Fui directo a su estudio, que era su refugio, estanterías llenas, carpetas, álbumes viejos, un escritorio de madera oscura. Siempre decía que allí organizaba sus papeles, sus recuerdos, su vida. Yo respetaba ese espacio como un santuario. Ahora entré con otro propósito, encendí la luz y comencé a abrir cajones con una calma que no sentía. El primero, facturas de años atrás. El segundo, fotografías desordenadas, cartas sueltas. Nada importante que abrí el tercer cajón, y allí lo vi. Un pequeño llavero metálico, frío al tacto, con un número grabado, 124 bytes. Una llave de casillero. No del edificio, de una estación de almacenamiento. Lo supe de inmediato. Héctor siempre pasaba cerca de una bodega de alquiler cuando iba al banco. Yo nunca pregunté por qué tomaba esa ruta, me senté en su silla y cerré los ojos. Recordé su comportamiento los últimos meses, más distraído de lo habitual, con el teléfono en la mano pidiéndome que lo dejara solo en el estudio, saliendo a caminar sin avisar. Y ahora esa llave. El corazón me martilleaba en las sienes. Tenía la sensación clara de que, en ese casillero 124 bytes, me esperaba la verdad que él no se atrevió a contarme en vida. Me guardé la llave en el bolsillo del vestido. Justo cuando me incorporé, escuché un ruido en la puerta principal. Una llave giró en la cerradura. Me paralité. No era Sergio. Él tenía sus propias llaves y siempre me avisaba. Estos pasos eran distintos, más ligeros, más seguros. El alma casi se me salió del cuerpo cuando vi quién entraba. Damián. Sí, el mismo vecino que había visto entrar al edificio gris. El hombre que hacía algunos minutos conspiraba con mi nuera. Caminó por el pasillo de mi casa con una naturalidad que me heló la sangre. No llamó, no preguntó. Iba directo a algo, o a algún lugar que conocía bien. Me escondí detrás de un biombo que había en el estudio. Conteniendo la respiración, Damián entró al despacho de Héctor como si fuera suyo. Abrió el tercer cajón del escritorio sin dudar. ¿Dónde lo escondiste, viejo desgraciado?, murmuró, furioso. Mi esposo nunca le habría dado una llave de nuestra casa. Si Damián estaba allí, era porque alguien más se la había entregado, y no necesitaba ser muy lista para adivinar quién. Valeria Tel revolvió papeles, buscó entre carpetas, dio un golpe en la tapa del escritorio. Luego sacó el teléfono y habló en voz baja. No está, dijo. La vieja tuvo que moverlo. Pausa. Sí, la esposa. ¿Quién más? Apreté los dientes hasta hacerme daño. Yo, la vieja, la que ellos creían débil, la que ahora tenía la llave de todo. Damián maldijo, revisó un par de cajones más y finalmente salió, molesto. Escuché la puerta principal cerrarse. Esperé 1, 2, 3 minutos.
Cuando por fin salí de mi escondite, mis piernas temblaban tanto que tuve que agarrarme al escritorio. Me miré en el espejo del estudio. Por primera vez, no vi solamente a una viuda rota. Vi a una mujer que, después de décadas de silencio, estaba a punto de desenterrar todos los secretos que habían construido su vida y su desgracia. Apreté el llavero metálico en mi mano. Ya sabía cuál sería mi siguiente paso: ir al casillero 124B, la estación de almacenamiento quedaba cerca del centro, junto a un banco y un taller mecánico. Héctor siempre decía que le quedaba de paso cuando hacía diligencias. Yo nunca vi la necesidad de acompañarlo. Confiaba en él. Al menos, eso creía. Caminé hasta allí con el llavero en el puño cerrado. Cada paso sonaba en mi cabeza como un eco sordo, como si la calle se hubiera vuelto un pasillo interminable hacia algo de lo que ya no podría volver. El edificio de las bodegas era frío, de metal y concreto, con un olor a polvo y humedad retenida. «Buenas tardes», dijo el guardia, sin mucho interés. «¿La puedo ayudar?». Saqué la llave y se la mostré. «Tengo un casillero alquilado». El 124B, el hombre revisó en una lista y asintió, indicándome el pasillo del fondo. Mis pasos resonaban en el suelo como si no fueran míos. Las luces parpadeaban, creando sombras largas. Al fondo, casi en la esquina, encontré el 124 bytes. Pequeño, discreto, insignificante desde afuera, la llave encajó a la primera. Al girarla, el clic metálico me sonó como un trueno en el pecho. Abrí la puerta. Dentro había una sola caja de cartón marrón, cerrada con cuidado. Pesaba más de lo que parecía. La llevé hasta una mesa de apoyo que había en medio del pasillo. Mis manos sudaban. Respiré hondo 3 veces antes de levantar la tapa. Lo primero que vi fue una carpeta verde con el nombre de mi esposo escrito a mano. Su letra. Se me nubló la vista al abrir la carpeta. Había fotografías, algunas muy antiguas, otras más recientes. En varias de ellas reconocí a Valeria, pero no como mi nuera elegante y calculadora, sino como una adolescente desgarbada, 16, 17 años, quizás. Sonreía a medias, mirando a la cámara con timidez. A su lado, en varias fotos, estaba Héctor, mi marido. El piso parecía moverse. Me sujeté al borde de la mesa. ¿Desde cuándo la conocía? ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué esas fotos no estaban en ningún álbum de casa? Pasé a los siguientes documentos. Había recibos de transferencias bancarias hechas a nombre de Valeria durante años. Muchos años. Mucho antes de que ella y Sergio se conocieran. Mes tras mes. Cantidades que iban de sumas pequeñas a otras inquietantemente altas. Mis manos empezaron a temblar. Más debajo había una carta arrugada, con manchas que parecían de lágrimas secas. La abrí con cuidado. Ya no puedo seguir haciéndolo. A veces siento que estoy destruyendo mi propio hogar. Pero si ella habla, todo se derrumba. No quiero que Isabel lo descubra. No podría con su mirada. La firma, al final, era inconfundible. Héctor, sentí que el corazón se me detenía por un segundo. La carta no tenía fecha, pero el sobre llevaba un sello postal de 7 años atrás. 7 años, 7 años de pagos, de fotos, de culpa. Había otra caja más pequeña dentro. La abrí. Un cuaderno azul, gastado. Lo reconocí de inmediato. Héctor siempre llevaba diarios, pero yo respeté su intimidad. Ahora ya no era intimidad, era evidencia. Lo abrí al azar. Ella volvió a amenazarme hoy. Dice que si no sigo pagando, irá con Isabel. No puedo permitir que mi esposa lo sepa. No lo soportaría. Estoy atrapado. Ella. ¿Quién era ella? ¿Valeria? ¿Otra persona? Pasé páginas cada vez más rápido. Culpas, reproches, miedo. Hasta que una frase me heló: su hija merece un futuro mejor. ¿No puedo fallarle otra vez, su hija? El estómago se me encogió. Seguí leyendo, ya sin sentir las manos. Busqué nombres, fechas, algo que hiciera encajar ese rompecabezas. Y entonces lo encontré: un acta de nacimiento, un papel oficial, amarillento por el tiempo. El nombre de la madre estaba tachado con marcador negro, pero el nombre del padre era perfectamente legible. Héctor Ramírez, mi esposo. La fecha coincidía con la edad de Valeria. Me quedé inmóvil, con el acta en la mano. El pasillo pareció cerrarse a mi alrededor. Valeria, mi nuera, la esposa de mi hijo. Era hija de mi marido. Se me escapó un gemido ahogado. El aire no me alcanzaba. Las imágenes se atropellaban en mi mente. Su boda, el día que Sergio la presentó en casa, la forma en que Héctor la miraba, siempre con una mezcla rara de incomodidad y ternura. No era incomodidad, era culpa de mi hijo, mi único hijo.
Se había casado con la hija de su propio padre. Su hermana. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que sentarme en el piso. Las manos me temblaban, la vista se me nubló. Era demasiado monstruoso para ser real. Una tragedia de esas que uno escucha en los noticieros, nunca en su propio comedor. Héctor lo sabía. Años antes de que se casaran, él ya la conocía. Había pagado por su silencio. Había tratado de mantenerla lejos, pero al final ella había llegado igual. No como una amenaza, sino como la mujer ideal para nuestro hijo. Una carcajada amarga quiso salir, pero se me atoró en la garganta. Él vivió con ese secreto. Lo mantuvo escondido. Prefirió cargar con la culpa que arriesgarse a decirme la verdad. Prefirió pagar que enfrentar lo que había hecho. Y ahora estaba muerto. Con las manos heladas, volví al cuaderno azul. Busqué las últimas páginas, escritas con una letra más temblorosa. No puedo más. Si algo me pasa, la verdad está en el documento. Isabel debe saberlo. No merezco su perdón, pero merece saber con quién duerme, con quién se casó nuestro hijo, qué clase de pecado arrastré todos estos años. Las letras parecían torcidas, apuradas. Casi podía ver a Héctor escribiendo eso, con el corazón a punto de rendirse. Por primera vez desde su muerte, lloré. Lloré por mí, por mi vida entera construida sobre mentiras. Lloré por mi hijo, por el horror que le esperaba al descubrir la verdad. Y lloré por Héctor, por ese hombre que había amado y que al mismo tiempo me había traicionado como nadie. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano. Guardé el acta, el diario y la carpeta en la caja. Cerré el casillero y salí de aquel edificio con la sensación de llevar dinamita entre los brazos, porque eso era ahora mi vida. Una bomba a punto de explotar. Y en medio de ese caos, una idea clara se abrió paso en mi mente. Si Valeria conocía esta verdad, y estaba desesperada por ocultarla, entonces la muerte de Héctor podía no ser tan natural como todos creían. Salí de la bodega abrazando la caja como si fuera un niño recién nacido o una bomba. El sol me pareció más fuerte, el ruido de los autos más distante. Todo era el mismo barrio de siempre, pero yo ya no era la misma mujer que había salido de casa una hora antes. Mi marido había tenido una hija en secreto. Esa hija se había convertido en mi nuera. Mi hijo se había casado con su propia hermana sin saberlo. Y, por si fuera poco, esa misma mujer lo había estado chantajeando durante años. Caminé de vuelta a casa casi en automático. Mis pensamientos giraban alrededor de una idea que, al principio, me había parecido exagerada, pero que cada vez cobraba más fuerza. Héctor no murió solo. O alguien lo ayudó a morir. Cuando entré a la casa, el silencio me golpeó otra vez. Dejé la caja sobre la mesa del comedor. El reloj de pared marcaba una hora absurda, como si el tiempo no avanzara igual dentro de esas paredes. Abrí la caja de nuevo. Extendí todo su contenido sobre el mantel. Fotos, recibos, el acta de nacimiento, el diario azul, la carta arrugada. El pasado de Héctor estaba desnudo frente a mí. Tomé el diario. Volví a las últimas páginas. La letra, antes firme, se volvía trémula. Ella no se conforma. Dice que si hablo, lo perderé todo. Tiene razón, pero ya no puedo más. Si Isabel llega a leer esto, será porque yo ya no podré explicarlo en persona. Pasé a la última entrada. Siento que el corazón ya no me responde. No sé si es la culpa, la edad, o algo más. Desde hace semanas me siento más cansado, más mareado, más agitado. La dosis no debería afectarme así. He empezado a sospechar de todo. Incluso de las pastillas. Las pastillas. Recordé entonces su tratamiento. Héctor tenía una arritmia leve, nada grave. Tomaba medicación desde hacía años, siempre en la misma dosis. El médico lo revisaba con frecuencia y repetía que, mientras siguiera las indicaciones, podía vivir muchos años más. Pero los últimos meses, algo había cambiado. Se cansaba más rápido. Tenía mareos. A veces le costaba respirar después de subir solo un tramo de escalera. Dejé el diario y busqué entre los papeles. Encontré un informe médico doblado en 4. Lo abrí con cuidado. Era una copia de su receta.
Alguien había duplicado la dosis de su medicación 3 meses antes de su muerte. El nombre del médico estaba allí. Pero la firma no era la misma que yo había visto tantas veces en las recetas pegadas al refrigerador. Sentí un frío en el estómago. Esto está falsificado, murmuré en voz baja. Si Héctor tomó esa cantidad de pastillas. Si su corazón ya estaba cansado. No hacía falta veneno. Solo hacía falta empujarlo un poco más hacia el borde. Y pensé en quién tenía acceso a su medicación. Sergio nunca la tocaba. Le tenía pánico a los medicamentos, siempre me pedía a mí que se los diera. Pero los últimos meses, con su trabajo y el cuidado de los nietos, habíamos dejado que Valeria se encargara algunas veces. Ella venía con cualquier excusa. Sergio se retrasó en la oficina. Yo paso a darle las pastillas a Héctor. Yo, agradecida, le abría la puerta. ¿Cuántas veces la vi abrir el pastillero? ¿Cuántas veces la vi servirle un té dulce para acompañar las píldoras? De pronto, un recuerdo se clavó como un cuchillo. La noche antes de que Héctor muriera. Me llamó desde el estudio. Isabel. Su voz temblaba. Si mañana yo no amaneciera, no digas tonterías, lo interrumpí, molesta. Solo estás cansado. Él miró hacia la puerta. Valeria estaba entrando con una taza humeante. Toma esto, Héctor, dijo suave. Te hará dormir mejor. La taza. La medicación. El comentario a medias. Me apoyé en la pared. Sentí náuseas. ¿Y si no había sido el corazón? ¿Y si alguien se había asegurado de que nunca tuviera tiempo de contarme la verdad? Me arrodillé junto a la caja abierta. Tenía ganas de gritar, de romperlo todo, de tirar el diario contra la pared. Pero algo más fuerte que la desesperación empezó a crecer dentro de mí. Una determinación fría, nítida. No iba a morir siendo la ingenua. No iba a permitir que la historia la escribieran los que mentían. Tenía pruebas. El acta, el diario, los recibos, la receta alterada. Faltaba entender cómo encajaban Nicolás y Damián en todo aquello, pero la pieza central estaba clara. Valeria era la clave. Guardé de nuevo todo en la caja. Busqué con la mirada un lugar seguro. Bajo el aparador del comedor, había una tabla suelta en el piso que solo Héctor y yo conocíamos. Durante años escondimos allí ahorros, documentos importantes, pequeñas cosas que no queríamos dejar a la vista. Con manos temblorosas, levanté la tabla y coloqué la caja debajo. La madera crujió cuando la presioné de nuevo en su sitio. Me incorporé lentamente, respirando hondo. En ese momento, escuché el sonido de una puerta de auto cerrándose frente a la casa. Mi corazón se aceleró. Pasos, tun. Tacones. La llave girando en la cerradura. Valeria. Me quedé paralizada un segundo, mirando hacia la puerta del pasillo. Podía fingir que no estaba. Podía encerrarme en la habitación. Podía huir. Pero no. Me obligué a quedarme de pie. No era la hora de huir. Era la hora de mirar a mi enemiga a los ojos. Sin que ella supiera cuánto sabía yo, la puerta se abrió con familiaridad. ¿Isabel? Llamó la voz de Valeria. ¿Estás en casa? Ajusté mi expresión frente al espejo del pasillo. Quise borrar el rastro de lágrimas, el temblor del labio. No lo conseguí del todo. Pero al menos logré levantar la barbilla. Aquí estoy, respondí, saliendo al pasillo con calma. Valeria estaba impecablemente vestida. Como siempre. Pero su rostro tenía algo distinto. No era tristeza, era tensión. Sus ojos, habitualmente dulces delante de Sergio, estaban afilados. Vine a ver cómo estabas, dijo, cerrando la puerta detrás de sí. Sergio me contó que te fuiste del cementerio sin avisar. La miré. Qué rápido se movía la información cuando le convenía. Necesitaba aire, contesté. Ya sabes. Demasiada gente. Demasiadas flores. Ella me observó unos segundos. Como si buscara grietas en mi fachada. ¿Saliste sola? Preguntó. Sí. ¿A dónde? Su insistencia me confirmó lo que ya sospechaba. Me había visto en algún momento. O había notado mi ausencia en el funeral. Caminé. Dije. Cuando se es viuda, una no tiene muchas opciones más que caminar y pensar.
Su sonrisa fue una mueca. Claro, murmuró. Caminando se aclaran muchas cosas. Se dirigió a la cocina como si la casa fuera suya. Abrió la nevera, tomó un vaso, se sirvió agua. Yo la seguí con la mirada, sintiendo que cada uno de sus gestos era una provocación. ¿Has comido algo?, preguntó, dándome la espalda. No tengo hambre. Tienes que cuidarte. Isabel. Sergio te necesita fuerte, bebió un sorbo. Todos te necesitamos fuerte. Esa última frase sonó como una advertencia. Estoy más fuerte de lo que crees, respondí, sin poder contenerme del todo. Ella se volvió despacio. ¿Qué quieres decir? Nos miramos en silencio unos segundos que parecieron eternos. Yo escuchaba mi propio pulso en los oídos. ¿Podía hacerlo ahí? Podía gritarle todo, arrojarle en la cara el acta, las fotos, la carta de Héctor. Podía escupirle que sabía quién era ella realmente, pero no. Aún no. Yo no era una niña impulsiva. Tenía 69 años y una vida entera aprendiendo a elegir el momento. Si explotaba ahora, sin ordenar las pruebas, sin hablar antes con Sergio, podía perderlo todo. Así que sonreí. Quiero decir que, aunque me veas con el corazón roto, todavía sé caminar sola, respondí. Valeria entrecerró los ojos. No quedó satisfecha, pero no insistió. Sergio está devastado, dijo, cambiando de tema. No deja de llorar. Me preocupa. A mí también, respondí con sinceridad. Ella se apoyó en la encimera, mirando hacia la ventana. Héctor fue como un padre para mí, dijo, con voz quebrada. Ya lo sabes. Un escalofrío me recorrió la espalda. La frase, en cualquier otra circunstancia, habría sido tierna. Ahora me sonó obscena. Sí, dije, conteniendo la náusea. Lo sé. Ella dejó el vaso, dio unos pasos hacia mí y luego se detuvo. Te vi salir, confesó de pronto. Del cementerio. Caminabas muy decidida. ¿A dónde fuiste realmente, Isabel? Lo dijo con esa voz suave que usaba para manipular a mi hijo. Pero en sus ojos había filo. Sentí la tentación de responderle con la misma moneda, de acercarme y susurrarle al oído. Fui a buscar lo que tú llevas años ocultando. En cambio, levanté la barbilla y sostuve su mirada. A donde necesitaba ir, contesté. A despedirme de tu suegro como yo quise, no como la misa mandaba. El silencio se volvió espeso. Valeria sonrió, pero sus labios temblaron apenas. Claro, murmuró. Cada quien vive el duelo a su manera. Se dirigió al salón. Echó una ojeada rápida, como quien busca algo. Noté cómo sus ojos se detenían un instante en el aparador, bajo el cual había escondido la caja. La vi tensarse apenas, tan sutil que cualquiera lo habría pasado por alto. Yo no. Bueno, dijo al final, tomando su bolso. Solo quería asegurarme de que no estuviera sola. Sergio vendrá más tarde. Tiene que ordenar cosas del trabajo. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se volvió. Isabel, me llamó. ¿Sí? Sé que ahora todo duele. Sé que puedes sentirte confundida. Si en algún momento oyes cosas, si alguien intenta llenarte la cabeza de ideas, recuerda que yo siempre he estado de tu lado. Sus palabras, en otra vida, me habrían sonado comprensivas. Hoy me sonaron a amenaza. Cree solo en mí. No le creas a nadie más. Lo tendré en cuenta, respondí. Ella me sostuvo la mirada un segundo más. Luego abrió la puerta. Cuídate, dijo. Tú, también. Valeria. Cuando la puerta se cerró, me apoyé en ella y dejé escapar un suspiro largo. No había duda. Ella intuía algo. Y yo también. Éramos dos gladiadoras en un círculo que se iba cerrando. Antes de continuar, y ya que estás aquí conmigo en esta parte de la historia, quiero aprovechar para recordarte algo. Si has llegado hasta este punto, es porque esta historia te está atrapando. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué harías tú si descubrieras un secreto así en tu familia. Ahora sí, sigamos. Fui al comedor.
Toqué el borde del aparador como si a través de la madera pudiera sentir la caja escondida. Tenía que dar el siguiente paso. Sergio tenía que saber la verdad. El motor del auto de mi hijo siempre sonaba distinto. Podía reconocerlo entre 100. Cuando lo escuché frenar frente a la casa, ya tenía el corazón en la garganta. Serví 2 vasos de agua y me senté en la mesa del comedor. Frente a mí, el diario azul de Héctor yacía abierto. Como un testigo mudo. La puerta se abrió. «¡Mamá!», llamó Sergio con la voz apagada. «En el comedor», respondí. Apareció con los hombros caídos. Los ojos hinchados. Traía la corbata suelta y la camisa arrugada. Se dejó caer en la silla frente a mí sin decir nada al principio. «Valeria me dijo que te encontró rara», soltó al fin. «Dice que te estás obsesionando con la muerte de papá». «¿Es cierto?». La rabia me quemó la garganta. «Obsesionando». ¿Qué palabra tan cómoda para desacreditar a alguien? «No estoy obsesionada», respondí despacio. «Estoy buscando respuestas». Sergio frunció el ceño. ¿Respuestas a qué? Papá estaba enfermo del corazón. El médico lo dijo. Tú estabas ahí. Tomé el diario y lo giré, dejándolo frente a él. Quiero que leas esto. Él bajó la mirada, confundido. ¿Es? El diario de tu padre. Lo tenía guardado en un lugar que yo no conocía. Sergio pasó la mano por la tapa, como si le costara decidirse. «Mamá», susurró. «¿Por qué haces esto ahora? ¿No es ya suficiente dolor?» «Precisamente por eso», respondí. «Porque estoy cansada de sufrir por cosas que ni siquiera entiendo». Él apretó los labios y empezó a leer. Al principio lo hizo en silencio, con el ceño fruncido, pasando las páginas despacio. Luego sus ojos se fueron abriendo más, su respiración se aceleró. «¿Qué es esto?», murmuró. «Ella me chantajea. No puedo permitir que Isabel lo sepa». «Su hija merece algo mejor». «¿Qué hija?». Tragué saliva. «Sigue leyendo», dije. Pasó a las últimas páginas. Su mano tembló visiblemente. De pronto se detuvo. Clavó la mirada en una frase y se quedó inmóvil. «No», susurró. «Sergio». «No, mamá. Esto no puede ser». Alzó la vista, con las pupilas dilatadas. «Aquí dice». Su voz se quebró. Valeria no debe saber que la reconocí. Si ella se entera, todo se pierde. Mi hija, mi pecado, cerró el diario de golpe. Se levantó de la silla, tirándola hacia atrás. Caminó por la sala como un animal enjaulado. «Es una broma cruel», dijo. «Un malentendido, una locura de papá». Él estaba enfermo, no sabía lo que escribía. «Sergio». «No». Golpeó la pared con el puño. «Me niego a creer que mi esposa, que Valeria, que...». La palabra no le salía. «Yo la dije por él, con el corazón hecho trizas, que es hija de tu padre», se volvió hacia mí, pálido como un papel. «¿No?». Negó con la cabeza, las lágrimas empezando a resbalarle. «¿Qué estás diciendo? Eso significaría que nosotros...». «Lo sé», susurré. «Lo sé, hijo». Él se cubrió la cara con las manos. Un sollozo le sacudió los hombros. «No», gritó. «No puede ser verdad». Me levanté y me acerqué despacio. Le puse la mano en el brazo. Ojalá pudiera decirte que es una mentira. Pero no lo es. Fui al aparador. Levanté con cuidado la tabla del piso y saqué la caja. La coloqué sobre la mesa y, sin decir palabra, abrí la carpeta verde. Le mostré las fotos. Valeria adolescente, al lado de Héctor. Le enseñé los recibos de transferencias bancarias a nombre de ella, desde años antes de conocer a Sergio. Finalmente, el acta de nacimiento. Sergio agarró el documento con dedos temblorosos. «Nombre del padre», leyó en voz alta, casi sin voz.
Héctor Ramírez. Es su firma. Sus rodillas cedieron. Cayó en la silla. Lloró con un sonido que nunca le había escuchado. Un lamento profundo. Primitivo. «Mamá». Sollozó. Ella lo sabía. Lo sabía. Lo sabía desde el principio, ¿verdad? Yo también lo había comprendido. Nadie chantajea durante años por algo que desconoce. Asentí, con el corazón roto. Sí. Sergio. Lo sabía. Y aún así, se casó contigo. Y aún así, entró en esta casa. Y aún así nos abrazó a los dos. Él se secó las lágrimas con brusquedad. ¿Papá lo sabía cuando nos casamos? Todo indica que sí, respondí. Por eso la había estado pagando durante años. Por eso tenía tanto miedo. Sergio apretó los dientes. Entonces papá también es responsable. Él lo permitió. Porque era cierto. Héctor había tenido miedo, pero no el suficiente como para detenerlo todo. Había preferido callar. Él intentó decírmelo, murmuré. La noche antes de morir. Lo frené. No quise escuchar. Nos quedamos los dos en silencio, tragando lágrimas. Durante un momento, no fuimos madre e hijo, sino dos seres humanos derrumbados frente a una verdad demasiado grande. Sergio se levantó de pronto. ¿Dónde está Valeria?, preguntó. Estuvo aquí hace un rato. Respondí. Quiso saber si yo había salido. Creo que sospecha que sé algo. Y no está sola, Sergio. La escuché hablar con un hombre en un edificio. El vecino Damián también está involucrado. Mencionaron un documento. Hablaron de las cuentas, de ti, de mí. Él cerró los ojos con fuerza. ¿Y papá?, preguntó. ¿De verdad crees que ella tuvo algo que ver con su muerte? Tomé el informe médico falsificado y se lo tendí. Mira la dosis, dije. Y mira la firma del médico. Su mirada pasó del papel a mí. Y de mí al papel otra vez. Sus labios se separaron. Esto no lo firmó el doctor Rodríguez, susurró. Yo he visto su firma cientos de veces. Y piensa, añadí, ¿quién fue la persona que más insistió en que tu padre tomara sus pastillas a la hora exacta? ¿Quién venía cada tarde a cuidar de él? La respuesta no necesitaba pronunciarse. Sergio apretó el papel con tanta fuerza que casi lo rompió. Mamá, dijo al fin, con una calma que me asustó. Tenemos que enfrentarla, asentí. Sí, pero no lo haremos como víctimas. Lo haremos sabiendo quiénes somos y qué tenemos en las manos. En ese momento, escuchamos el sonido inconfundible de un auto frenando frente a la casa. Un portazo. Tacones en el porche. Valeria golpeó la puerta con fuerza. ¡Abran!, gritó. Isabel, Sergio, abrid la puerta ahora mismo. Nos miramos. Ya no había marcha atrás. Sergio se limpió las lágrimas con la manga. Yo respiré hondo. Era el momento de que las máscaras cayeran. Y ahí, en el umbral de nuestra casa, empezó la parte más peligrosa de nuestra historia. Los golpes en la puerta resonaban como disparos. No eran llamados, eran órdenes. Isabel, Sergio. Abran ahora mismo. La voz de Valeria se quebraba entre furia y desesperación. Sergio me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero ya no lloraba. Algo nuevo los endurecía, determinación. Sentí un estremecimiento. Mi hijo, el hombre que siempre evitaba el conflicto, estaba a punto de enfrentarse a la mujer que había destruido nuestras vidas. Mamá, susurró. Pase lo que pase, no me dejes hacerlo solo. Nunca, respondí. Respiré hondo. Me alisé el cabello con manos temblorosas y caminé hacia la puerta. No era la misma mujer rota del funeral. Era alguien que había visto la verdad desnuda, y había decidido no temerle. Abrí la puerta. Valeria estaba allí, descompuesta. El maquillaje corrido. El rostro tenso. El cabello revuelto como si hubiera manejado a toda velocidad.
Al verme, entrecerró los ojos. «Tenemos que hablar», escupió, entrando sin esperar invitación. «Claro», respondí, cerrando la puerta tras ella. «Adelante». Sergio estaba de pie junto a la mesa del comedor. Frente a él, el diario de su padre. Cuando Valeria lo vio, se detuvo en seco. El color se le fue del rostro. Literalmente, palideció. ¿Qué es eso?», preguntó con voz apenas audible. «Tu historia», respondió Sergio sin apartar la mirada. Ella parpadeó 2 veces. El pánico cruzó por su cara, pero lo escondió rápido detrás de una mueca forzada. «No entiendo», murmuró. «¿Qué significa esto?». Sergio tomó el diario y lo levantó, mostrándoselo. «Significa que papá escribió todo. Significa que ya no tienes dónde esconderte». Valeria dio un paso atrás. «Sergio, cariño, tu madre está confundida. Ella inventa cosas. Está dolida. Está». «Basta», gritó él. El silencio cayó como una losa. Sergio respiró hondo. «¿Por qué nunca me dijiste quién era tu verdadero padre?», preguntó con voz baja. Controlada. Peligrosa. Valeria se quedó inmóvil. Yo podía ver cómo se le tensaban los músculos de la mandíbula. «No sé de qué hablas», intentó. Sergio lanzó el diario sobre la mesa. Abierto. En la página donde Héctor escribía: «Mi hija, Marina, Valeria. Mi pecado». «Lee», ordenó él. Ella no se movió. «Lee», rugió Sergio. Valeria dio un respingo, como si la voz de mi hijo fuera un golpe físico. Se acercó a la mesa con pasos inseguros. Miró el texto, pero no lo tocó. Sus labios temblaron. «Esto no prueba nada», susurró. Yo di un paso adelante. «¿Y esto?». Abrí la carpeta verde y expuse las fotografías, los recibos, el acta de nacimiento. «Tampoco prueba nada». Valeria retrocedió hasta chocar con la pared. No tenían que encontrar eso», murmuró, hundiendo la cara entre las manos. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué te casaste con mi hijo sabiendo lo que sabías? ¿Por qué chantajeaste a Héctor durante tantos años?». Ella levantó la vista. Sus ojos ardían, no de culpa sino de rabia. «Porque él me destruyó la vida», gritó. «Él destruyó la vida de mi madre, y yo tuve que recoger los pedazos». Sergio palideció. «¿Qué estás diciendo?». Valeria respiró hondo. Temblando. «Mi madre murió sola. Enferma y sin dinero. León. Él la dejó embarazada y la abandonó. Nunca le dio nada. Nunca preguntó por mí. Nunca quiso saber que existía. Y cuando por fin lo encontré», soltó una carcajada rota. «¿Sabéis lo que hizo?». Me dio dinero, como quien arroja limosnas a una mendiga. Apreté los puños. Conocía a Héctor. Sabía de sus fallos, pero también de su dolor. Él había cargado esa culpa toda su vida, y decidiste vengarte. Dije. Ella me miró con odio. Él merecía pagar. ¿Y mi hijo?, pregunté, dando un paso hacia ella. ¿Qué culpa tenía él? ¿Qué culpa tenía una criatura que no había nacido cuando tú llegaste al mundo? Valeria cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. «No planeaba enamorarme», susurró. «Pero pasó. Y cuando pasó, ya era demasiado tarde. No podía retroceder. No podía decir la verdad». Sergio apoyó las manos en la mesa. Su respiración era agitada. «¿Y papá?», preguntó. «¿Qué le hiciste?». Valeria se paralizó. Ese segundo de silencio lo dijo todo. Sergio avanzó hacia ella. Yo lo detuve con una mano en el pecho. «Respóndele», le exigí. Ella tragó saliva. Yo no quería matarlo», dijo al fin, la voz rota. Solo quería que dejara de amenazarme, quería que dejara de decir que iba a contarlo todo. Tenía miedo. Tenía miedo de perderlo todo. Sergio gritó. «Alteraste sus medicinas. Lo hiciste». Ella alzó las manos, suplicante. No quería matarlo. Solo quería asustarlo. Solo un poco.
Solo... Sergio retrocedió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Se cubrió la cara. Lloraba. Yo caminé hacia Valeria. Por primera vez desde que la conocí, ella retrocedió ante mí. No tuviste miedo de matar a un hombre enfermo, dije en voz baja. No tuviste miedo de acostarte con tu hermano. No tuviste miedo de destruir mi familia. ¿Qué te queda ahora, Valeria? ¿Qué miedo te queda? Ella cayó de rodillas. Ahora sí lloraba, no de arrepentimiento. No, Doru, no de arrepentimiento. De derrota. Lo siento, susurró. Lo siento, Sergio. Yo te amé. Él no la miró. No sé quién eres, murmuró. Pero no eres la mujer con la que me casé. Entonces sonó el timbre. Valeria se tensó. Miró hacia la puerta, luego hacia mí. No. Susurró. No lo habréis hecho. Yo me dirigí a la puerta sin responder. Y la abrí. 2 agentes policiales estaban allí. Uno con libreta. Otra con esposas en el cinturón. ¿Isabel Ramírez? Preguntó la agente. Sí, pasen por favor. Valeria gritó. No podéis hacerme esto. No podéis. Los agentes entraron. Uno de ellos leyó sus derechos. Ella forcejeó, lloró, suplicó, amenazó. Pero ya estaba hecho. Sergio, con el rostro devastado, se hizo a un lado sin mirarla. Cuando la sacaron de la casa esposada, ella giró hacia él. A pesar de todo. Te amé, susurró. Sergio no respondió. Y así, con la puerta cerrándose tras ella, empezó nuestro verdadero duelo. No el de Héctor. No el de la familia. Sino el de la verdad. La casa quedó en silencio. Durante un rato, ninguno de los dos se movió. Sergio estaba apoyado contra la pared, con la mirada perdida. Yo recogí los documentos de la mesa con manos cansadas. ¡Mamá!, susurró Sergio, sin levantar la vista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Abrí la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué se hace cuando se derrumba todo? ¿Qué se hace cuando la verdad es una herida abierta? Me acerqué y le acaricié el cabello como cuando era niño. Vamos a vivir, dije al fin. Vamos a salir adelante, hijo, aunque ahora duela. Él respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero ya no eran de desesperación. Eran de un dolor consciente, asumido. Me siento sucio, murmuró. Me siento engañado. ¿Cómo? ¿Cómo no lo vi, mamá? ¿Por qué confiabas?, respondí. Porque amabas. Porque nadie piensa que la persona que duerme a su lado miente sobre todo. Él bajó la cabeza. No la odio, confesó. No puedo. Pero tampoco puedo perdonarla. Yo asentí. No se trata de odio. Se trata de justicia. Sergio se secó las lágrimas. Gracias por contármelo, susurró. Sé que te costó. Era mi deber, dije. Y en ese momento, lo sentimos. La casa estaba en paz por primera vez desde la muerte de Héctor. Ya no había sombras moviéndose entre las paredes. Ya no había mentiras escondidas en los cajones. Ya no había voces conspirando en silencio. Habíamos roto la cadena. Me dirigí al estudio. Tomé la foto de mi boda con Héctor. Miré su sonrisa. La sonrisa de un hombre que había amado, que había fallado, que había tenido miedo. Hice lo mejor que pude, susurré. Ojalá tú hubieras hecho lo mismo. Besé el borde del marco y lo dejé sobre la mesa. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y alivio. La policía confirmó la alteración de las medicinas. Confirmó el chantaje. Confirmó la relación prohibida. Todo era tan retorcido. Tan difícil de explicar. Pero al mismo tiempo tan necesario de enfrentar. Yo declaré todo lo que sabía. Sergio también. Valeria guardó silencio ante los jueces. Pero su silencio era una confesión completa. Una tarde, Sergio llegó a mi casa con una expresión más tranquila. La abogada dice que el caso va a continuar. Me informó. Pero ya no necesitan más declaraciones. Hemos hecho todo lo que podíamos. Asentí. ¿Y tú cómo estás?
Él se encogió de hombros. Aprendiendo a respirar de nuevo. Le sonreí. Eso es suficiente. Salimos a caminar. El aire fresco nos golpeó el rostro. Las hojas secas crujían bajo nuestros pies. Por primera vez en semanas, sentí el deseo de vivir. «Debe empezar de nuevo, mamá», dijo Sergio de pronto. «Quiero pedirte algo, lo que quieras. No dejes de luchar». «No dejes de luchar», susurró. «Nunca más. No permitas que nadie te haga sentir ingenua. No permitas que nadie te calle», me detuve. Le tomé la mano. «No voy a callar jamás». Prometí. La verdad me atravesó, me rompió, pero también me liberó. Y era verdad. La venganza que había buscado no era odio. No era violencia. Era simplemente revelar lo que otros habían escondido. Era vivir. Hoy desperté con la casa bañada por la luz del sol. Por primera vez desde que Héctor murió, sentí una calma profunda. Como si el aire hubiera cambiado, como si las paredes ya no guardaran secretos. Preparé café. Miré el jardín. Tomé la foto de mi esposo y la dejé sobre la mesa. No lo odiaba, no más. Lo entendía como un hombre que, en su miedo, tomó malas decisiones. Como un ser humano que, intentando protegerme, terminó rompiendo lo que más amaba. Pero ya no cargaba su culpa. Ya no cargaba la de nadie. Sergio llegó a desayunar. Sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Vamos a estar bien, mamá», dijo. «Sí», respondí. «Vamos a estar bien». Y mientras tomábamos café, supe que mi historia no terminaba ahí. Que aún tenía vida por delante. Que la verdad, por dolorosa que fuera, me había devuelto algo que creía perdido: libertad. Antes de irte, quiero agradecerte por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha atrapado, si te ha hecho pensar, si te ha sacudido el alma, te invito a apoyar este canal. Suscríbete. Déjame tu me gusta y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Y recuerda, a veces, la venganza no es destruir al otro. A veces, la venganza es seguir viviendo. A veces, la venganza es decir la verdad, aunque duela. Gracias por escucharme. Nada es moviéndose sobre esa escondida.